Hola. Bueno, empezamos ya, creo, ¿no? Bueno, buenas tardes y bienvenidos al Centro Cívico San Agustín. Tengo el placer de presentar la primera edición de Encuentros Centros Cívicos de la ciudad de Burgos. El objetivo de estos encuentros es poder analizar los cambios que se producen en las sociedades contemporáneas a fin de comprenderlos y adaptarnos mejor a sus necesidades. Para ello vamos a contar con las mentes más inquietas para tratar de ayudar a descifrar estos retos sociales con el propósito de seguir fortaleciendo la comunidad y también comprender mucho mejor el entorno, el mundo en el cual nos movemos. Para este primer encuentro tenemos el honor de contar, es una gran alegría tener aquí presente a Jorge Freire, al filósofo y escritor Jorge Freire, que voy a presentar a continuación. Jorge Freire nació en 1985, es decir, tiene o está a punto de cumplir 40 años, es un joven filósofo, como puede comprobar. Y con esa juventud ha publicado hasta la fecha un total de 6 libros, que es una barbaridad. Digo hasta la fecha porque en este mismo año va a publicar dos libros más que luego comentaré. Su carrera como escritor comenzó en el año 2015 con una biografía de la escritora norteamericana Edith Wharton y posteriormente, 2 años después, publica también un ensayo sobre Arthur Koestler y la guerra civil en España. No obstante, es el tercer libro el que tiene una mayor resonancia. Es un ensayo filosófico llamado La agitación sobre el mal de la impaciencia, que se publica en el año de la pandemia, en el año 2020. Por cierto, hoy es 13 de marzo y justamente hace 5 años que nos empezaron a confinar. El libro de Jorge Freire no es un libro que vaya sobre la pandemia, no es consecuencia de la pandemia, porque se escribe antes de estar confinados. No obstante, curiosamente es un libro que tiene algunas ideas basadas de alguna manera coincidentemente en la pandemia, ¿no? Señala Jorge en el libro que uno de los males de esta época derivan o casi todos los males de una época se resumen en una sola causa: nuestra incapacidad de quedarnos quietos y a solas en una habitación. Jorge Freire en este libro define lo que es el homo agitatus, esa impaciencia que tenemos todos. Nos define de alguna manera a todos nosotros. Jorge frecuentemente ha dicho que este es un libro de crítica. Él dice que es de crítica incruenta, y luego nos dirá si es así o no. Pero bueno, de alguna manera quiso resarcirse y 2 años después publica en el año 2022 un libro de consejos. Quería de alguna manera resarcirse con el anterior, entonces este es un libro que nos interpela a todos, nos interpela al lector para que a través de una serie de consejos, un código de costumbres, nos infunde ánimos para que todos podamos llevar una vida alegre, razonable. Solamente un año después, es decir, en 2023, en una etapa, la verdad es que muy prolífica de Jorge Freire, porque estamos hablando de que está publicando un libro al año, salvo la excepción de este año que va a publicar 2 que comentaremos después. En 2023 publica lo que para mí constituye una de sus grandes obras, que es La banalidad del bien, donde hace una crítica, vuelve a hacer, en realidad él es muy crítico con la sociedad contemporánea, en este caso, esa sociedad que pone énfasis en las palabras y trivializa de algún modo la acción, da más importancia a las palabras que a los hechos. El último libro publicado hasta la fecha se publicó el año pasado, es un libro que se denomina Los extrañados, en octubre de 2024, si no me equivoco, y a diferencia de los libros anteriores, que eran los últimos 3, eran ensayos filosóficos, en este caso es un libro de narrativa. Bueno, es una mezcla, ¿verdad? Es parte biográfica de 4 escritores. Fundamentalmente trata sobre gente desarraigada, en concreto de 4 escritores desarraigados que huyen de sí mismos o se alejan voluntariamente de un mundo que no entienden, ¿no? Freire en este caso reflexiona sobre el sentimiento universal de pertenencia, también la búsqueda de refugio, de raíces, de arraigo. Son algunos aspectos que en realidad, y yo creo que va a hacer referencia también a la comunidad, a la creencia, a la charla que tenemos hoy, porque están muy relacionados también con los extrañados, ¿no? Hasta el momento he comentado los libros que ha publicado. En este año, como les decía anteriormente, va a publicar, creo que el próximo mes, a mediados de abril, un ensayo que se llama Palabra de Honor,
y por este ensayo le han otorgado el segundo premio de ensayo, Sapientia Cordis. Y bueno, quería finalizar esta presentación señalando pues, algo que suele decir nuestro filósofo invitado, y es que él distingue dos tipos de escritores, aquellos que piensan sentados y aquellos que piensan de pie. Jorge pertenece a estos últimos, creo que es un inquieto y que normalmente le gusta hacer filosofía en la calle, recorriendo pues, plazas, mercados, los bares. Un poco son las ágoras de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, yo me lo imagino ahora, además ha venido muy justito, entonces estoy segurísimo que se ha recorrido los distintos paseos tan maravillosos que tenemos por el Espolón, etcétera, de Burgos, y seguramente van a estar pensando en algunas de las ideas para plasmar ese ensayo que no sé si luego nos va a comentar si lo tiene ya o no finalizado. Es el ensayo que da origen a esta conferencia, que se titula La querencia, cómo recuperar la comunidad, y del que nos va a hablar hoy aquí. Les voy a dejar con Jorge Freire, pero quería comentar primero un poco cómo va a ser la estructura de la conferencia. Después de mi presentación, ahora pues va a intervenir Jorge y nos va a presentar un poco, más o menos, cómo va a ser el libro de la querencia, y seguramente nos puede hablar de otras cosas, ¿no? Posteriormente vamos a tener un diálogo con algunas preguntas que le hagamos mi compañero Fernando y yo. Eso durará un tiempo y posteriormente bueno, pasaremos a las preguntas del público, que bueno, estoy segurísimo que venís con muchas ganas de preguntarle, porque bueno, debo agradecer que es un placer que hayáis venido, está absolutamente abarrotado y estamos muy contentos por tanto público, ¿no? Y eso será un poco el esquema de la charla. Un pequeño recordatorio, por favor, si alguien se lo olvidó apagar el móvil, y le rogaría que lo apagara, porque es un poco molesto mientras estamos en la charla. Así que bueno, yo sin más le dejo con Jorge Freire y ya no me callo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por invitarme a estar aquí. Es un honor estar en la primera edición de los encuentros Centros Cívicos de la ciudad de Burgos. Gracias, Luis y Fernando, por acompañarme. Y sobre todo, gracias, Luis, por llamarme joven, precisamente porque este año cumplo 40 castañas y advierto una vez más que el concepto de juventud se ha vuelto tan sumamente elástico que uno prácticamente es joven hasta la primera revisión de próstata. Así que te agradezco que me sigas llamando joven. Luego también has dicho que me gusta recorrer los bares. Yo creo que delante de esta noble concurrencia me has presentado una especie de borrachín. Bueno, efectivamente has dado en la diana. Yo creo que la filosofía tiene que recuperar esa condición callejera, por así llamarla, o al menos esa condición cívica, en el sentido de que hay que hacer como Sócrates. El filósofo tiene que bajar a la liza de lo mundano y tiene que, bueno, pues filosofar donde le dejen, que puede ser en el mercado, puede ser en la estoa, puede ser en el ágora, o puede ser efectivamente acodado en la barra de bar. Así que eso que has dicho me honra. Voy a intentar no ser muy crítico. Luis me has dicho que también que yo suelo ser muy crítico, y efectivamente es algo que me genera enormes remordimientos, porque con algunos libros, como por ejemplo Agitación sobre el mal de la impaciencia, del que has hablado, una vez que se publicó yo empecé a sentir un remusguillo, porque al final cuando uno es demasiado crítico, y yo tiendo a serlo por una cuestión de carácter, al final se arrepiente, porque la crítica es muy fácil. Es muy fácil ser crítico y sin embargo es muy difícil ser constructivo, es muy difícil ser propositivo. Hay dos citas que a mí me gustan mucho en general citar a clásicos y demás, y hay dos citas que me resultan muy iluminadoras. Una de ellas es de Edmund Burke, que está contenida en su libro sobre la Revolución Francesa, es un libro de 1793, y dice una cosa que es muy luminosa. Dice: cualquiera puede abrir un reloj y despanzurrar todas sus piezas encima de una mesa, y despanzurrar las bielas, los pistones, las tuercas, los tornillitos, etc. Pero ¿quién es el guapo que consigue acopiar todo ese material y hacer que vuelva a funcionar? Bueno, efectivamente es así. La crítica destructiva está al alcance de cualquiera, es la más fácil. Precisamente al hilo de esos meses en que Burke escribía esto, Robert Burns, el poeta escocés, escribía un poema muy bonito dedicado a un ratoncito que, después de agotadoras dentelladas, dicen literalmente así los versos, de haberse construido una madriguera, llegó el agricultor y con un golpe de azada se lo destrozó. Es decir, que basta un golpe de azada para algo que ha costado agotadoras dentelladas durante meses, ¿no? Con lo cual yo voy a intentar no ser excesivamente crítico.
Bueno, esta charla tiene como título La querencia, cómo recuperar la comunidad. Los filósofos tendemos a ponernos moños y decir que las ideas nos vinieron leyendo a autores impenetrables y generalmente ininteligibles, ¿no? O sea, que yo ahora lo tendré muy fácil para decir que la inspiración me vino leyendo a Hegel, leyendo a Aristóteles o leyendo a algún autor de estos que luce mucho nombrar, ¿no? Sin embargo, no fue así. A mí me gusta mucho leer novela popular, me gustan mucho los cómics, me gusta mucho la novela de terror y en concreto me gusta mucho Stephen King, me entretiene mucho Stephen King. Y Stephen King tiene algunas novelas que dan mucho miedo y una de ellas, que a mí me gusta especialmente, se titula Salem Slot, lo habréis leído unos cuantos. Salem Slot está protagonizada por un vampiro, que yo reconozco que no es de las cosas que más miedo me dan, es decir, me dan más miedo otras figuras de Stephen King, pero los vampiros no mucho. Y el caso es que esa novela transcurre como todas o casi todas las novelas de Stephen King en Salem, en la ciudad de Salem, que es la ciudad de la zona interior de Estados Unidos, y en concreto transcurre en una ciudad dormitorio que a finales de los años 70. Bueno, se establece una especie de vampiro y lo que nos cuenta Stephen King, ya os digo que a mí esto del vampiro no me genera mucho miedo, pero ahí sí que cuenta una cosa que a mí me resulta estremecedora. Y cuenta que a finales de los años 70 han empezado a popularizarse las televisiones, los televisores, que en las casas han llegado los televisores. Y aquí que eso coincide con la llegada de este vampiro que comienza a hacer desaparecer a las personas. Entonces te cuenta con una frialdad, que ya digo que mi juicio es terrorífica, cuenta Stephen King que la primera semana desaparecen 200 personas, la siguiente semana desaparecen 300, la siguiente desaparecen 500, y nadie los echa en falta, porque es una ciudad dormitorio en la que todo el mundo está de paso, y los que no están de paso ya no se reúnen en las plazas, ya no se reúnen en los mercados, ya no se reúnen en los lugares comunes, sino que están todos encerrados en su casa, encapsulados delante del televisor. De tal forma que pasan los meses hasta que alguien empieza a echar de menos a aquellas personas a las que el vampiro ha dado matarile. Bueno, eso fue lo que más miedo me dio de toda la novela, más allá de la parte supuestamente terrorífica de la misma, ¿no? Y yo creo que al final prefiguraba algunas de las cosas más ominosas de nuestro tiempo, que es precisamente el destejimiento del lazo comunitario. La forma en que hilacha a hilacha se ha ido descomponiendo la comunidad. Al final yo me acordaba leyendo esta novela de aquellos versos que escribió Rilke hace ahora 200 años, que le vinieron además cuando iba paseando. Hablamos de pensamientos paseados. A mí me gustan mucho los pensamientos paseados, las ideas me vienen siempre andando, y a Rilke, por cierto, le vinieron paseando por la playa Sistiana a orillas del Adriático unos versos que decían: ¿quién si yo gritara me escucharía entre los celestes coros? Y así se inician las elegías de Duino, ¿verdad? De la que ahora se cumplen 200 años. Bueno, pues efectivamente ese lamento de Rilke tiene mucho que ver con nuestro tiempo y con el auge de eso que se ha venido a llamar la soledad no deseada. ¿Quién si yo gritara me escucharía entre los celestes coros? Esos son unos versos de hace 200 años y sin embargo se avienen a la perfección a lo que nos dicen ahora las estadísticas, que 1 de cada 10 españoles no tiene a quien recurrir si lo necesita. Si necesita alguien que le ayude, alguien que le eche una mano, no tiene que recurrir. Entonces yo creo que es un problema del que deberíamos estar muy atentos, ¿no? Quienes tenemos la costumbre de leer los periódicos y las columnas de opinión, hemos terminado hartos de un tópico que se ha repetido por doquier, que le gusta mucho a los columnistas, y que es el de la tiranía aritmética. Generalmente los columnistas durante los últimos 4 o 5 años se han hinchado a citar eso que decía Tocqueville en un libro clásico que es La democracia en América, según el cual, cuando hay una mayoría impetuosa en un país, puede arrastrar los intereses de las minorías, y eso se le llama tiranía aritmética. Bien, eso es un concepto muy interesante que está contenido en el primer libro de La democracia en América, de 1835. Curiosamente, estos columnistas suelen olvidar que 5 años después, en 1840, en el segundo tomo de esta gran obra, Tocqueville no retira lo dicho, pero sí que lo matiza, y dice: sí, efectivamente, ese es un gran peligro para la democracia, pero me he dado cuenta de que hay un peligro mayor, de que hay un peligro además muy cercano, un peligro del que es perentorio estar alerta porque nos afecta a todos, y se llama anomia. ¿Y qué es la anomia? Es el peligro real de que los ciudadanos dejen de empuñar las riendas de su destino y dejen de ser ciudadanos para volver a ser súbditos. Es decir, que se replieguen en el espacio privado, que dejen de compartir un espacio común y de alguna forma se encierren en sus casas. Bueno, eso no lo suelen citar los columnistas y sin embargo, creo, define mejor nuestro tiempo. El repliegue privado, por cierto, sería interesante decirlo porque a los filósofos nos gusta mucho jugar con las etimologías. Yo creo que todo filósofo es un filólogo frustrado. La palabra privado, privatus, significa carente de algo y en efecto cuando uno
hablamos de la palabra privado. Si tú estás privado de algo, significa que te falta algo, que tienes una especie de carencia, ¿no? Entonces, que en nuestro tiempo cunda precisamente lo privado y no lo común, creo que debería decirnos muchas cosas. Si me permitís volver a jugar con las etimologías o seguir jugando con el origen de las palabras, podríamos hablar de la propia comunidad, ya que al fin y al cabo esta charla se titula ¿Cómo recuperar la comunidad? Comunidad viene de una raíz etimológica que es munus, y munus significa deuda. Es decir, uno está en comunidad cuando se reconoce en deuda con los demás, cuando se reconoce en deuda con sus deudos. Es decir, uno está en comunidad cuando sabe que no se basta y sobra. Y eso, reconocer que uno no se basta y sobra, supone romper con gran parte del discurso de valores dominantes de hoy, que nos hace creer que somos individuos atómicos que se bastan, que uno es el único artífice de su ventura, que no requiere de los demás, que uno es causa sui, como el dios de los medievales, y que no necesita del concurso de la comunidad. Precisamente inmune, la palabra inmunidad significa inmunos, la negación de esa deuda. Si yo soy, qué sé yo, un señor feudal que no requiero de la sociedad porque me basto y sobro, porque tengo dinero para aburrir, porque además vivo en el pináculo de un torreón, y tengo además mis médicos y tengo mis mesnadas que me defienden, y además he puesto un foso alrededor de la torre con cocodrilos para que nadie me moleste, en efecto soy inmune. ¿Pero quién es inmune hoy? Hace precisamente 5 años que nos enchiqueraban en casa, como ha recordado Luis, y precisamente durante unos cuantos meses, ominosos y horribles meses, estuvimos hablando de ese concepto que hoy ya hemos olvidado, porque todo lo malo se olvida, de la inmunidad de rebaño. Y era muy curioso, porque de repente recordamos que necesitamos del concurso de la comunidad para seguir adelante, que no nos bastamos y sobramos. Fue un golpe de realidad. Por cierto, si me permites el matiz, Luis, yo matizaría esas palabras, ese libro que publiqué precisamente cuando nos encerraron en casa, sin yo saber que nos iba a suceder eso, ni yo ni nadie, pero que prácticamente fue profético porque citaba una frase de Pascal, escrita 5 siglos atrás, que decía: la fuente de todos nuestros males deriva de nuestra incapacidad de estar a solas y en silencio en una habitación cerrada. Bueno, realmente el libro funcionó muy bien porque la gente se identificó, estando confinada, y dijeron: fíjate, lo que a mí me está pasando es lo que le pasaba a Pascal. Yo estoy ahora mismo tan incómodo en casa porque efectivamente hay algo en mi naturaleza que me lo impide. Bueno, yo matizaría esa frase 5 años después y diría que también muchos de nuestros males no solo derivan de nuestra incapacidad de estar encerrados y solas en una habitación, sino también de nuestra capacidad de hacerlo, porque precisamente si miramos el confinamiento 5 años después, nos damos cuenta de todos los monstruos que surgieron. Entonces, todas las conspiranoias que hoy parecen cundir por doquier surgieron precisamente de estar encerrados durante esos meses sin más compañía que el internet. Entonces, al final, todos aquellos que nos decían que íbamos a descubrir el dolce farniente y que íbamos a parar y que nos íbamos a detener, se equivocaban, porque si el módem se nos estropeaba 2 minutos nos volvíamos locos. Pero bueno, sirva como inciso. Creo que todos convendremos, aunque podamos hacer diferentes matices, que la comunidad se ha venido destejiendo, que cada vez estamos más aislados, que cada vez estábamos más solos y al mismo tiempo, oh paradoja, estamos comunicados en tiempo real. Es curioso, si se me permite otra vez jugar con las etimologías, aún reconozco que esto puede resultar cargante, que en la llamada era de la comunicación viene de comunis, viene de común, que precisamente en la era de la comunicación estemos conectados en tiempo real. Es decir, que podamos conectarnos de forma instantánea con cualquier lugar del mundo y, sin embargo, nos sintamos cada vez más solos. Yo creo que es algo realmente llamativo y algo muy, muy revelador. De esto luego podríamos hablar, pero yo creo que esto también puede explicar que hoy cunda, entre otras cosas, la nostalgia por la comunidad. Yo sé que la nostalgia es algo de lo que se ha discutido mucho, algo discutido y discutible, y algo que puede, bueno, en fin, pues levantar muchas ampollas. Si ser nostálgico es algo reprobable, algo que puede automáticamente concitar muchos rechazos, y hay fundados motivos para que así sea. Yo no soy en absoluto un amigo de la nostalgia. Cuando surgen estos discursos que dicen que qué bien estábamos antes, cuánto hemos perdido, yo suelo ponerle un poco de uñas. La verdad es que la nostalgia tiene algo muy cómico, y es que precisamente forma parte de una mirada selectiva, es decir, es una mirada selectiva hacia el pasado, en función de la cual seleccionamos aquello que se ahorma a lo que nos gustaría tener y dejamos fuera todo lo que no nos gusta. Yo suelo decir que cuando nos hablan, nos hacen este juego mental de si apareciera una máquina del tiempo y te ofreciera viajar a un lugar del pasado, ¿a qué momento irías? Yo suelo decir que no me atrevería a ir ni anteayer, porque si uno se pone a pensar en sin ir más lejos, los avances que hemos tenido en medicina o en higiene, yo no me querría, ni cambiar por el mayor emperador ni el rey más
suntuoso que poblara la antigüedad, ¿no? Yo suelo recordar esto de que todo un Enrique VIII tuvo que vivir toda su vida con una pierna gangrenada, que encima le tapaban y le llenaban con ungüentos y con afeites, y que Isabel I de Inglaterra tenía que rociarse de polvos para tapar el mal olor de su cuerpo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que esto de la nostalgia hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Hay una novela muy divertida, La conjura de los necios, que yo creo que muchos de los presentes habrán leído, una novela muy divertida, muy simpática, de Kennedy Toole, y el protagonista, Ignatius, es un apasionado de la Edad Media, ¿no? Y es precisamente la caricatura del nostálgico, porque siempre está diciendo qué buenos tiempos los de la Edad Media, entonces sí que se vivía bien, no como ahora, en la Edad Media, qué maravilla, el esplendor de las catedrales, los grandes santos, la patrística, la escolástica, Pedro Abelardo, Tomás Becket, qué grandes innovaciones, y todo se vino abajo cuando a un listo se le ocurrió la idea de tener que levantarse por la mañana para ir a la oficina. Bueno, esto nos hace gracia, entre otras cosas, porque esta mirada selectiva supone pasar por alto, pues qué sé yo, las condiciones de vida de los jornaleros sometidos a onerosas jornadas de trabajo, doblando el lomo de sol a sol, y luego encima sometidos a otras tantas privaciones, ¿verdad? Entonces, al final, la nostalgia siempre es una mirada selectiva, y yo creo que generalmente es una retórica desmovilizadora, porque cuando nos volvemos al pasado y empezamos a echar de menos aquello que perdimos, de alguna forma perdemos de vista el objetivo. Ahora que también esta retórica nostálgica cunde entre los políticos, al final nos damos cuenta de que muchos vuelan como el pájaro de Borges con la cabeza vuelta hacia atrás, ¿no? Generalmente no es muy productivo estar echando de menos aquello que perdimos, porque de alguna forma te vuelves impotente, y la nostalgia es, entre otras cosas, la mueca de la claudicación y la mueca de la impotencia para ofrecer un futuro mejor. Sin embargo, aunque yo creo que habría que rechazar la nostalgia en casi todos los casos, suele ser reveladora y suele ser indicadora de una serie de sinsabores. Que de un tiempo a esta parte cunda la nostalgia por la comunidad, creo que debería movernos a pensar, y creo que debería hacer que saltaran las alarmas, como se diría ahora. Hay una moral que se ha vuelto hegemónica, que ha sido hegemónica durante las últimas décadas, que es la moral del dónde estaré mañana, del tienes que fluir, del no te ates a nada, del no tengas obligaciones. Y esa moral es precisamente la que explica en buena medida el desarraigo que hoy se siente de forma tan acerba. Creo que no es indisociable una cosa de la otra. Por supuesto, hay causas materiales que impiden que, pues, generalmente los jóvenes hoy impidan edificar un modelo de vida buena, y que tiene mucho que ver, pues, con la precariedad, con la inestabilidad, etcétera, etcétera. Pero también hay una cuestión postmaterial. Yo creo que precisamente hoy, por contracultural que esto suene, deberíamos defender la búsqueda de las raíces, volver a encontrar aquellos asideros firmes que nos permitan tener un sustrato en el que pisar fuerte. Has hablado, Luis, de este último libro que publiqué hace unos meses, Los extrañados, que salió en octubre. Es un libro acerca del desarraigo, pero me di cuenta, se me ocurrió llamarlo extrañamiento, porque, a falta de una palabra mejor, quería definir esa sensación, que en el fondo es una sensación universal que todos hemos experimentado cuando, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido que no encajábamos, cuando hemos sentido que estábamos fuera de lugar, cuando hemos sentido que éramos como teselas que no terminaban de encajar en un mosaico, ¿no? Eso generalmente nos pasa a todos en la adolescencia, pero hay personas que cargan con eso toda su vida, que pueden ser personas dichosas, que pueden ser personas muy sociables, que tengan muchos amigos, pero que sin embargo se sientan fuera de lugar. Bueno, me di cuenta de que para reflexionar acerca de esta cuestión, después de haber escrito varios ensayos filosóficos, con estilo filosófico, con estilo ensayístico, me di cuenta de que esta cuestión no me permitía esa misma aproximación, y me di cuenta de que al final no podía explicarla, de que solo podía narrarla. Entonces, este libro es un libro, no sé muy bien si es un libro de filosofía, pero en cualquier caso no es un ensayo. Es más una novela que un ensayo. Aunque todo lo que se cuenta es cierto, aunque no hay ningún dato inventado, aunque no ha dado rienda a la fantasía, pero no tiene hechuras de ensayo, tiene más unas hechuras narrativas de novela. Porque me di cuenta de que el extrañamiento solo podía narrarse y no podía explicarse. De hecho, en el prólogo del libro no se explica en qué consiste el extrañamiento. Realmente doy un par de metáforas y trato de que sea, pues, como una especie de test de Rorschach en que los lectores se proyecten, ¿no? Y uno de los casos que cuento, una de las vidas que ahí explico, es la de José Bergamín. José Bergamín fue uno de los grandes poetas de la generación del 27, lo cual no es decir poco, y además uno de los grandes aforistas en español del pasado siglo. Y Bergamín decía, y por esto lo traigo a cuento, estaba hablando de que tenemos que echar raíces y tenemos que pisar firme. Bergamín decía que buscar raíces es una forma de andarse por las ramas.
Y realmente eso, que nos podría parecer una burla a esta retórica de que hay que pisar fuerte y tener raíces, al final la desmintió con su vida. Bergamín fue un desarraigado toda su vida y siempre pensó que estaba fuera de lugar. Bergamín es una de las figuras más desdichadas que hayamos tenido en la literatura española, porque fue el único miembro de la generación del 27 que no obtuvo ningún reconocimiento público, no obtuvo ningún premio estatal, no obtuvo el premio Cervantes. Mientras todos los demás eran objeto de reconocimientos, de loas, de parabienes, él se libraba de todo ello, entre otras cosas por su carácter controvertido, por las decisiones recusables que tomó, por sus opiniones incómodas. Y el caso es que Bergamín durante toda su vida estuvo buscando el arraigo, estuvo buscando raíces, estuvo buscando un sustrato firme. Y entonces, después de 3 exilios, se mudó al País Vasco, donde no tenía ningún tipo de vínculo de sangre, donde no tenía nadie más que 2 amigos, 2 editores que habían apostado por él, y precisamente, de alguna forma dolorido por esa falta de raíces que le había perseguido durante toda su vida, con más de 80 años ya a cuestas, siendo un madrileño, nacido en una familia malagueña, sin tener ningún vínculo con el País Vasco, precisamente para paliar esa falta de raíces que él notaba, se metió de hocicoz en la causa Abertzale, se metió en los mítines de Herri Batasuna a principios de los años 80, en plenos años de plomo, cuando ETA mataba a 1 o 2 personas por día. Y realmente es inexplicable, salvo que uno se ponga a pensar no tanto en explicaciones filosóficas, políticas, etcétera, etcétera, sino más bien en explicaciones humanas, que había una necesidad de arraigo que nunca había satisfecho. Entonces, claro, al final, el caso trágico, el caso tremendo de Bergamín, de una persona a la que nunca se dio su reconocimiento, un permanente infeliz, alguien que nunca encontró su lugar, al final nos pone ante nuestro espejo de una forma bastante grotesca y de una forma bastante deformada. Y es que durante décadas hemos pasado por alto la importancia de la necesidad del arraigo. Hemos pasado durante mucho tiempo por encima la importancia del sentimiento de pertenencia. Y hemos creído que fiándolo todo a la vocación de la ciudad abierta y al cosmopolitismo podíamos quedar satisfechos. Y no es así. Entonces precisamente nos vuelven esos fantasmas que pensamos que habíamos superado. Una de las cosas, y ahora voy a explicar en qué consiste esto de la querencia, que se ha quedado por ahí colgando y que en algún momento habrá que abordar. Una de las cosas que explican nuestros sinsabores, o al menos la situación en la que nos encontramos ahora, es el miedo. Yo creo que no descubro nada si digo que los telenoticias, de un tiempo a esta parte, se han convertido prácticamente en una película de desastres, en una película de catástrofes. Ahora ponemos las noticias y ya no hace falta, antes he nombrado una novela de Stephen King, no hace falta ni ponerse a temblar leyendo Stephen King y viendo películas como El día de mañana o como 2012 o cosas de esas, porque ahora de repente ya todos los noticiarios nos hacen que nos castañeteen los dientes, ¿no? El otro día, en uno de estas tertulias políticas que hay antes del Telenoticias del mediodía, oí a un exministro, ahí es nada, un exministro de Economía, decir que se nos presentaba un escenario económico apocalíptico. Y cuando uno oye a un exministro hablar de un escenario apocalíptico, se da cuenta de que al final, a fuerza de inflación, el lenguaje periodístico ha terminado hinchándose hasta desdibujarse, hasta que no significa nada. Si un escenario es apocalíptico, significa que nos hemos quedado ya sin hipérboles, porque ¿qué sería peor que un escenario apocalíptico? Ya no nos quedan metáforas, no nos quedan palabras, tendría que ser un cataclismo, tendría que ser una especie de Armagedón, ya no tenemos. También durante los últimos meses, la palabra crisis, que en su momento nos asustaba mucho, han dejado de usarla los periodistas, porque a fuerza de usarla ya no nos dice nada, y ahora utilizan el sintagma crisis grave. Bueno, pues efectivamente, de alguna forma se nos trata de meter miedo constantemente. Y eso hace que al final seamos como esas reses chanteadas que están permanentemente asustadas. Para quien no esté muy familiarizado con la jerga cinegética, con la jerga de la caza, chantear es generalmente lo que se hace con esos animales que están tranquilitos, refugiados en un encamadero, y se les asusta, se les chantea para así ponerlos a tiro. ¿Qué pasa generalmente con esos animales a los que se ha chanteado? Pues que van a refugiarse a lo que tradicionalmente se ha llamado la querencia. ¿Y qué es la querencia? ¿Qué es aquerenciarse? Es refugiarse en aquel lugar que nos ofrece arraigo, que nos ofrece seguridad y que nos ofrece amparo. Precisamente hoy se cunda la querencia, que entre otras formas puede adoptar la de la nostalgia, es precisamente porque vivimos aterrados, porque vivimos atizados constantemente por el miedo y porque buscamos ese lugar que nos ofrezca arraigo, de tal suerte que no deberíamos pasarlo por alto ni deberíamos soslayarlo.
no quiero quedarme solo en la crítica. Como he dicho antes, la crítica, y sobre todo la crítica destructiva, está al alcance de cualquiera, es facilona y luego además produce remordimientos. Así que, si se me permite, me gustaría hacer algunas propuestas, aunque sean generales y aunque sean a bola pluma, y por supuesto, aunque estén sujetas a la discusión ulterior, en la que espero que todos ustedes formen parte y podamos escucharnos mutuamente. Una de las propuestas que yo lanzaría, como quien lanza, en fin, una piedra al río, de una forma puramente lúdica para ver los circulitos que hace, aquí nadie tiene obligación de seguir ningún consejo, faltaría más, sería que perdiésemos el miedo. Realmente, una sociedad atemorizada es una sociedad muy fácil de gobernar, es una recua muy fácil de pastorear. Habría que plantearse, si hoy cunde la industria del miedo, ¿a quién le interesa que estemos permanentemente atemorizados? Porque yo creo que es evidente que hay una voluntad, entre otras cosas, o entre otros factores por los medios de comunicación, de tenernos constantemente aterrados. Hay un libro que, bueno, los filósofos solemos citar mucho, es uno de los grandes libros de la Edad Moderna, que es Leviatán, del filósofo británico Thomas Hobbes. Leviatán se escribe el último año de la Guerra Civil Inglesa, que se produce de 1642 a 1651. Es una guerra civil que enfrenta a los realistas, a los partidarios del rey y a los defensores del Parlamento, con Cromwell a la cabeza. Bueno, durante esos 9 años de guerra civil, uno de los problemas que hay es que no hay un poder central que pueda gobernar o que pueda dominar esas diferentes facciones en liza. De tal suerte que el filósofo Hobbes escribe este libro durante las postrimerías de esta guerra como una tentativa de echar su cuarta espada a esta guerra para que cese. Y entonces él escribe: la única forma de que los ciudadanos no se estén matando entre sí, esto realmente denota un enorme pesimismo por su parte, pero bueno, cuando uno escribe en medio de una guerra civil no le vamos a pedir optimismo. La única forma, dice, y esto es muy tremendo, de que cuando esté en la taberna y la persona que tengo detrás de mí no me clave un cuchillo, y esto lo dice de forma literal Hobbes, la única forma de que eso no suceda es que tanto esa persona como yo tengamos un miedo cerval a alguien que está por encima de nosotros, que es Leviatán. Bueno, ¿qué es Leviatán? Leviatán es una figura mítica, es un monstruo marino que aparece en el libro de Job, en la Biblia, es un monstruo gigantesco y de alguna forma es la metáfora de la que se sirve Hobbes, es decir, la idea de un monstruo pavoroso para definir al Estado. ¿Por qué Hobbes define al Estado como una figura que da miedo? Porque la única forma de gobernar a un grupo de personas es metiéndoles el miedo en el cuerpo. Bueno, eso que dice Hobbes hace 5 siglos es en el fondo 1651, casi 4 siglos, eso que ha dicho Hobbes es en realidad un principio rector que sigue funcionando hoy. Hace pocas décadas, Hannah Arendt dijo una cosa muy parecida. Dijo: cuando gobierna el cinturón de hierro del miedo, desaparece la acción libre. Es decir, cuando a la población se la va apretando y se la va apretando con este cinturón de hierro, parece que se le está uniendo, pero no se le está uniendo, sino todo lo contrario, se le está disgregando. Porque cuando la comunidad está gobernada por el miedo y desaparece la acción libre, ya no hay comunidad. Solo hay átomos separados que están constantemente acoquinados. Entonces, una de las cosas que quizá deberíamos hacer para recuperar la comunidad sería perder el miedo. Otra cosa que yo creo que convendría tener en cuenta, volviendo a las etimologías, es que religuemos. La forma de recuperar la comunidad es precisamente estableciendo ligazones. La palabra obligación es muy interesante porque viene de obligare, que significa precisamente ligarse, atarse. La mejor forma de romper contra esa moral imperante del no te ates a nada, no sabes dónde estarás mañana, es precisamente estableciendo ataduras firmes. Y no estoy diciendo con eso que la gente tenga que formar familias, sino que de alguna forma la manera más directa de luchar contra el desarraigo es precisamente establecer relaciones duraderas. Y no tienen que ser de parejas, que pueden ser relaciones de amistad, pero precisamente, por decirlo con Bauman, en tiempos líquidos, en tiempos en que todas las relaciones se nos van desdibujando y se nos van escurriendo entre los dedos, las relaciones firmes son la única forma de atarnos en el presente. Hay un concepto que utilizan los antropólogos, que es el número Dunbar, y que es el número que estableció el antropólogo Robin Dunbar de relaciones significativas que puede tener una persona. Es decir,
personas que de alguna forma significan algo para ti, personas que pasados unos años vas a recordar, y ese número es 120. Bueno, yo creo que al final en redes sociales todos tenemos muchos más. No tenemos, en fin, no tenemos ese millón de amigos que decía la canción, pero a lo mejor tenemos 1000 o 2000 o 3000 amigos en Facebook o los que sean, y sin embargo, gran parte de ellos no es significativo. Robin Dunbar decía que esto se debía a un mecanismo evolutivo, que de alguna forma había fijado en nuestra mente un límite, un tope, de tal suerte que a partir de ahí ya era muy difícil establecer relaciones significativas y que más allá de 110 o 120 personas es muy difícil que alguien te dijera algo. Y efectivamente eso convendría tenerlo en cuenta en un momento en el que se confunden los contactos con los amigos y en un momento en el que las relaciones instantáneas nos hacen creer que estamos comunicados cuando realmente estamos más solos que nunca. Por otro lado, yo diría algo que puede resultar perogrullesco y que puede resultar obvio, pero que en cualquier caso hay que recordar. No hay comunidad sin interacción física, no hay comunidad sin presencialidad. A mí no me gustan las jeremiadas antitecnológicas y a mí no me gusta execrar las pantallitas por el hecho de hacerlo, aunque creo que hay muchos motivos para criticar los efectos deletéreos de las pantallitas en todos nosotros. En cualquier caso, Luis ha hablado de confinamiento. Hay una cosa que me llamó mucha atención, si me permitís la anécdota. Cuando se empezaron a levantar las restricciones, en la ciudad de Madrid, que es donde yo vivo, abrieron un restaurante muy moderno y demás, y los camareros llevaban frases como muy simpáticas en las que decían a ver cuándo volvemos a abrazarnos, y luego hay otro que decía a ver cuándo nos vemos otra vez. Es decir, que parecía como una tentativa de volver a recuperar el calor de los lazos humanos después de haber estado separados, ¿no? Sin embargo, en ese restaurante tan moderno no se permitía hablar directamente a los camareros. Es decir, si querías hacer una petición, si querías hacer una comanda, tenías que hacerlo a través de una app por medio del teléfono, ¿no? Entonces es cuando menos paradójico que precisamente los que te están moralizando con que nos demos abrazos y nos veamos no te permitan ni siquiera dirigirle la palabra al camarero. Más allá de la broma, esto de la presencialidad es muy importante. Hay un libro importantísimo, a mi juicio uno de los más importantes que se han publicado en los últimos años, que yo recomiendo encarecidamente, que se llama El efecto aldea, que ha publicado la psicóloga Susan Pinker. Y lo que cuenta es que la presencialidad y la interacción física no es, como generalmente se ha pensado, una cuestión menor. Y que precisamente los ratos de cháchara, los ratos de comadreo, en que estamos hablando con una persona y creemos que estamos perdiendo el tiempo, en realidad no lo estamos perdiendo. Lo que esta mujer explica es que nuestro cerebro, por una cuestión adaptativa, por una cuestión evolutiva, asocia la comunicación presencial con la propia supervivencia, de igual forma que asocia el aislamiento con el peligro de inanición. De tal suerte que cuando estamos hablando no solo estamos liberando neurotransmisores, como tantas veces se ha dicho, como la dopamina, sino que encima estamos construyendo lazos duraderos. Esto es muy importante precisamente en un momento en el que ahora nuestros adolescentes encuentran como principal fuente de socialización las pantallas. En un momento en el que los adolescentes prácticamente ya no se ven en personas, sino que necesitan de una pantalla y de una mediación digital para poder comunicarse. Realmente podríamos decir muchas cosas, Luis, pero no sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Yo creo que tendréis que ponerme vosotros límite porque si no esto es susceptible de alargarse al infinito. ¿Cuánto nos queda? Igual un poquito más. Podemos igual. ¿Sí? Vale. Y luego ya empezamos las preguntas, ¿te parece? Sí, claro que sí. Hay si me permites el excurso, hay un gusto, a mí siempre me ha hecho mucha gracia en la lengua española por los pleonasmos, ¿no? Muchas veces la gente critica a los que hablan con pleonasmos, pero a mí me gusta mucho, ¿no? La gente que dice, sube para arriba, sal para afuera, y dice, pero hombre, eso es evidente, eso es una cosa obvia. Pues a mí me gusta porque es hablar con rotundidad, ¿no? El otro día se ve en el Parlamento, le vuelvo a reiterar, señor presidente. Pues si le vuelve a reiterar, entonces se lo está reiterando otra vez, ¿no? Entonces lo vuelve a reiterar, ¿no? Sí, o lo de sal para afuera, estas cosas que se dice constantemente, entra para adentro y tal, ¿no? Sin embargo, hay uno que a mí me gusta mucho, que es el de testigo presencial. Generalmente se decía que esto de testigo presencial era una bobada porque si tú eres un testigo presencial, no vas a ser un fantasma, no vas a estar ahí proyectado en tu forma astral, evidentemente tienes que estar ahí. Pues no, en efecto no. Ese pleonasmo es muy pertinente porque hoy precisamente podemos estar presencialmente en algún sitio y no ser testigos de lo que está sucediendo. Hoy precisamente por mor de las famosas pantallitas
Hoy podemos estar en cualquier sitio y no estar presentes. Yo esto lo pensé, tengo una niña pequeña y cuando la llevo al parque muchas veces mientras ella se está columpiando y tal, pues yo miro la pantalla del teléfono y miro el Twitter y demás. Entonces yo veo que ella demanda mi presencia, que ella se está dando cuenta de que no le estoy haciendo caso y de que aunque yo esté ahí de cuerpo presente, mi mente está en otro sitio, ¿no? Y la verdad es que fuera de bromas, ahí si me permitís recomendar otro libro, un libro maravilloso del siglo XVII que se llama Los caracteres, de La Bruyère, y ahí aparece un personaje muy divertido que se llama Menalco y que es un despistado constante que de alguna forma cada vez que se encomienda la tarea de hacer un recado siempre se le va el santo al cielo. Entonces La Bruyère lo que nos cuenta es que Menalco va a la taberna para comprar una jarra de cerveza, pero entonces se da cuenta de que tiene unos cordones desatados, entonces se agacha y se los ata, y cuando se levanta ya no se acuerda dónde iba, y de repente se encuentra otra persona y se pone a hablar con esta persona, pero entonces pierde el hilo y se vuelve a su casa y olvida que había sido, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que cuando salimos a la calle nos encontramos con escuadrones de Menalcos que han perdido el hilo precisamente porque tienen la naricita pegada a la pantalla, con lo cual creo que eso no cabría soslayarlo, y precisamente esto me lleva a que podemos ser testigos no presenciales o presencias no reales, y habría que recuperar, entre otras cosas, la presencialidad. Esto puede sonar, como digo, a perogrullada y puede sonar a descubrir el Mediterráneo, pero a lo mejor eso es lo que tenemos que hacer, a lo mejor tenemos que descubrir el Mediterráneo. Hay una buena amiga, ha estado viviendo en Suecia, y me contaba que allí había descubierto una tradición bastante llamativa, no diré si es buena o mala, es llamativa, que lleva por nombre Lordagogis y que consiste en que una vez a la semana los suecos acostumbran a encerrarse en su casa con una bolsa de dulces, pero es una tradición estrictamente individual, es decir, que lo hacen en completa soledad. Esto es chocante precisamente en los países del sur de Europa, en que estamos acostumbrados a que las cosas se hacen comunalmente, a que generalmente cuando uno come, come en comunidad y come acompañado y no se encierra impermeabilizado profilácticamente a comerse en su soledad una bolsa de dulces, ¿no? Pero sin embargo los suecos sí. Entonces quizá lo que me pregunto es que a lo mejor tenemos que descubrir el Mediterráneo o descubrir precisamente aquello que tradicionalmente nos ha hecho comunidad y que hemos empezado a olvidar. Bueno, sea como fuere, yo creo que al final esto de la querencia, que puede sonar literario, que incluso puede sonar despectivo, que es esto que nos emparenta con las reses chanteadas, con las reses asustadas, que están buscando arraigo, que están buscando acomodo, en realidad no cabría soslayarlo porque es una necesidad inherente al alma humana. Y al final todos nosotros tenemos necesidad de arraigo, todos nosotros tenemos un sentido de la pertenencia y no cabe soslayarlo. Se ha puesto muy de moda en los últimos meses una frase de la filósofa Simone Weil que dice: echar raíces acaso sea la necesidad más importante y más olvidada del alma humana. Y tiene toda la razón, es una de las más importantes y al mismo tiempo es una de las más olvidadas. Yo creo que si os animáis me gustaría ya dar paso, porque creo que la cosa podría crecer mucho más si metéis un capote. Pues venga, muchas gracias. Gracias a ti. Antes lo estábamos hablando y perdonadme, yo hablaba con un amigo escritor y él me decía que, en fin, tiene un cierto talante misántropo, ¿no? Me decía como que rehuía un poco el contacto del público, incluso de los lectores y demás, y yo le decía, ¿no te das cuenta de que hay pocas tareas más solitarias que la escritura? Y que precisamente cuando nos tiramos meses, o un año, o 2 años, o 3 años encerrados en la soledad de nuestro gabinete, lo que nos puede cargar las pilas es precisamente hablar con personas y no convertirnos en eremitas, y no convertirnos como padres de la tebaida, no estar siempre encerrados, y que precisamente de esos diálogos nos nutrimos y de precisamente esas conversaciones sacamos el material del que luego vamos a tirar para hincar la pluma. Pues nada, sin más, vamos allá. Has hablado de muchísimas cosas, muchísimas ideas que bueno, habría que a lo mejor un poco desentrañar en ese análisis de la comunidad. Quizá para empezar, poniéndonos un poco teóricos, no sé si has nombrado un poco lo que puede suponer lo que es un concepto de comunidad, si existe un tipo de comunidad, un tipo ideal, o la comunidad inmanente, abierta, cerrada, en relación a algún tipo de identidad. Es decir, un poco como situar lo que es el concepto de comunidad. Luego, cuando has hablado del destejimiento del lazo comunitario, y has puesto el ejemplo de la sociedad norteamericana, así, de modo general, cuando
cuando se ha producido esa rotura, ese resquebrajamiento del lazo comunitario, de la comunidad, o esa desligadura que también a veces señalas, ¿hay algún momento, hay alguna fecha en el tiempo donde podamos situar, a partir de aquí, ha habido una serie de rasgos que tú has podido observar ahora que estás estudiando, que estás escribiendo el libro de la querencia y cómo recuperar la comunidad? ¿Hay una fecha determinada donde se produce a lo mejor un tipo de explosión, donde se marca más quizá esos rasgos? Y ligado con esto, señalas en algunos de tus análisis que uno de los factores más importantes para ese destigimiento es lo que vienes a denominar el individualismo posesivo. Es decir, el individualismo, según señala la socióloga Elena Bejar, la identidad del individualismo es el rechazo por completo de lo que has mencionado aquí, de las obligaciones y de responsabilidades que se tienen respecto a la comunidad. ¿Qué manera podría haber de contrastar esa fuerza? Porque al fin y al cabo estamos hablando de individualismo, algo que está muy interiorizado en nuestra sociedad, ¿no? Entonces sería un poco eso, un poco lo que es el concepto de comunidad, fecha, si hay una fecha determinada donde se produce esa rotura, y luego la fuerza que puede tener el individualismo, que el reverso, que también lo has mencionado en varios momentos de tu conferencia, que el reverso del individualismo, al fin y al cabo, el no asumir esas obligaciones genera pues una soledad, ¿no? Esa soledad, por cierto, del individualismo, ¿es deseada o no deseada? Igual he introducido algunos conceptos esos, pero vamos, abres unos frentes muy sugerentes, Luis. ¿Cuál es esa comunidad ideal o esa comunidad inmanente que de alguna forma hemos perdido? Bueno, en cualquier caso yo diría que esa comunidad ideal, caso de existir, que yo creo que no existe nunca, pero caso de existir no sería deseable. Es decir, la comunidad inmanente, esa comunidad en la que no hay nadie que rompa precisamente esa especie de común unión, es precisamente la comunidad de los muertos. Hay un libro de Jean-Luc Nancy en que dice algo que puede parecer paradójico, pero que tiene todo el sentido. Y dice, la comunidad asume en su seno la imposibilidad de toda comunidad. Entonces, bueno, esto es como si me dice que un círculo no puede ser un círculo. ¿Cómo va la comunidad a asumir en su seno la imposibilidad de toda comunidad? Bueno, pues en efecto es así. Toda comunidad, por definición, es imperfecta. En toda comunidad hay personas que no terminan de encajar. En toda comunidad hay personas que siempre van a estar con un pie dentro y otro pie fuera de la misma comunidad. Y precisamente echar de menos esa comunidad perfecta, en la que todos los lazos eran vigorosos, en la que no había elementos ajenos, generalmente es peligroso y generalmente termina pues llevando a delirios etnonacionalistas, segregacionistas, excluyentes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, durante los últimos tiempos, precisamente por los rigores de la ciudad y por, en fin, pues los ritmos inhumanos en los que nos abocan las grandes ciudades, hay muchas personas que han decidido que la vuelta al pueblo es quizá la única solución o la única alternativa, e incluso yendo más allá, algunos han postulado que las esencias de lo auténtico y que los verdaderos valores y que los principios se mantienen intocados en los pueblos, ¿no? Bueno, hay un libro divertidísimo de Miguel Ángel Hernández, que es un ensayista fantástico, en el que él cuenta lo que le sucedió en su regreso al pueblo. Él decía, en la ciudad estoy cansadísimo, tengo que recorrer unas distancias tremendas, para ir al trabajo tengo 1 hora de bus, luego encima unos ritmos infernales, es todo frenético, me voy al pueblo donde además la gente es muy auténtica, la gente es de verdad y la gente te quiere, ¿no? Y a los 2 días de estar en el pueblo se dio cuenta de por qué se había ido. Dice, me están constantemente fiscalizando, me están vigilando, está la vecina mirando a través del visillo y preguntándome si esa es mi novia, si es mi amiga, si estamos casados y tal, que por qué entro a tal hora, que por qué salgo a tal hora, y entonces en la semana se volvió a la ciudad. Entonces al final las comunidades ideales y las comunidades inmanentes siempre son peligrosas, con lo cual yo creo que al final la solución no es tanto obcecarnos, obstinarnos en cómo tiene que ser esa comunidad, sino en vivir de forma comunitaria, que eso es muy importante. Vivir de forma comunitaria significa no replegarnos, no vivir de forma aislada. Aristóteles solía decir que el lazo más importante era el de la amistad. Y el lazo de la amistad no solo afecta a nuestros amigos más cercanos, sino que se puede vivir de forma amistosa, se puede saludar al vecino del rellano, se puede tener una relación más o menos cercana con aquellas personas con las que nos encontramos en el barrio. Vivir de forma comunitaria no significa vivir en una comunidad impermeabilizada, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, por otro lado, has preguntado, Luis, que en qué momento se vino abajo la comunidad. Yo creo que no se vino abajo, no hubo un momento de demolición y no llegó un bulldozer y se la cargó, por así decirlo, sino que fue un proceso de derroición mucho más lento que seguramente
se corresponda con el auge de la última globalización. Y creo que al final ese destejimiento ha sido tan sumamente sutil y tan sumamente soterrado que al final solo nos hemos dado cuenta de él cuando ha desaparecido por completo. Y me vais a permitir, yo sé que estoy, en fin, jugando con vuestra paciencia, me vais a permitir que cite el enésimo libro, que es un libro que a mí me gusta también muchísimo, de Maeterlinck, del Nobel belga. Es un autor curiosísimo porque además era una persona que estaba obsesionada con el estilo. Es alguien que precisamente colgó los hábitos, dejó de escribir, abandonó la profesión porque era incapaz de evitar algo que él odiaba, que es una cosa que a los lectores nos parece una tontería, que son las rimas internas. Es decir, que tú en una frase digas jugar y bailar, que haya dos palabras que rimen igual dentro de una frase. A él le pareció una cosa prácticamente inevitable y lo llevaba a tal frustración que hizo que dejara de escribir. Sea como fuere, Maeterlinck tiene un libro que se llama Vida de las termitas. Y entonces, bueno, pues es un libro protagonizado efectivamente por las termitas y cuenta la historia de un hacendado que llega a sus dominios, llega a su casa, se la encuentra perfectamente después de haber estado unos cuantos meses fuera, parece que no ha pasado nada, solo hay una fina capa de polvo por encima de los muebles y entonces en el momento en el que se sienta en la silla se viene abajo y se hace una nube de polvo. Entonces se agarra a la columna y la columna se cae. Entonces se agarra a la mesa y la mesa se hace astillas. Entonces se agarra a la pared y la pared se le viene abajo. La casa aparentemente estaba en pie y estaba intacta, pero esas mandíbulas microscópicas y prácticamente invisibles de millones de termitas habían terminado de derrumbarla sin que nos diéramos cuenta. Bueno, pues quizá eso es lo que ha pasado a resultas de la última globalización y precisamente en un momento en el que a todos se nos ha hecho creer en esta especie de que somos individuos y de que nos bastamos y sobramos y de que no requerimos del concurso de la comunidad. Es muy curioso esto, por cierto, del individuo. Generalmente se utiliza el individuo con un afán despectivo. Mira ese cómo corre con la moto, qué rápido va. Menudo individuo, ¿no? Habráse visto soy individuo, qué cosas hace. Yo nunca he visto que se utilice de forma despectiva la palabra persona. Y creo que no es casualidad. Individuo supone, entre otras cosas, una reducción de la persona. Es limitar a la persona precisamente a su aspecto atómico, a su aspecto económico. El individuo es el átomo de la sociedad. Esto no es una forma de hablar. La palabra individuo es la traducción individuum, la traducción latina que Cicerón hizo de un concepto griego que es átomo. Precisamente átomos es la palabra que luego se tradujo como individuo. El hecho de que seamos como átomos, como figuritas atómicas que no se relacionan entre sí, que no tienen ningún tipo de lazo entre sí, es precisamente a lo que nos lleva la última globalización. Es precisamente a lo que nos lleva la antropología liberal, que entre otras cosas es inhumana, porque nos hace creer que somos pequeñas islas que de alguna forma pueden tener relación con otras por un afán instrumental y por una cuestión de intereses, pero nunca por una cuestión humana. Y no es así. Eso supone dar la espalda a la naturaleza humana, que es ante todo una naturaleza relacional y que es algo que sabemos desde los clásicos, que sabemos desde Aristóteles, desde que hablara del zoon politikon. El animal político es el animal de la polis y eso quiere decir que el ser humano es un animal gregario, que en el fondo no es muy diferente de un animal rebañego como puede ser una oveja, que es un animal comunitario, que nunca puede darse en completa soledad, que siempre requiere de la comunidad. Y eso es algo que hemos olvidado durante los últimos años, que precisamente se ha terminado soterrado por completo por el discurso de valores dominantes. Y luego, por otro lado, Luis, has hablado de la soledad no deseada. Ese es uno de esos temas que estaba ahí, que era una especie de elefante en la habitación y del que no se hablaba durante los últimos años. Es de agradecer que los políticos llevaran al candelero la cuestión de la salud mental, que era muy importante, y sin embargo me llamaba mucho la atención que se hablara tanto de la salud mental y no se hablara del fenómeno del que a mi juicio forma parte, que es la soledad no deseada, que es algo que afecta a tantísimos españoles y que generalmente se ha soslayado, ¿no? Con lo cual, efectivamente, yo creo que al final la soledad no deseada es una derivación de este destejimiento de los lazos familiares, de los lazos fuertes al que nos ha llevado la globalización. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Ya os dais cuenta, bueno, seguro que muchos ya lo sabíais, ya lo conocíais y por tanto ya os habéis dado cuenta a estas alturas la razón por la que le hemos traído aquí. Bueno, gracias por la oportunidad de charlar con vosotros. Preparando este coloquio, Jorge, he tenido la oportunidad de reflexionar sobre cómo hacemos comunidad casi a diario sin darnos cuenta, ¿verdad?
En la vida diaria, por ejemplo, en mi caso, en el caso de mis compañeros también, programando actividades y desde el mostrador de préstamo de la biblioteca, me he dado cuenta de que casi de forma irreflexiva, casi siempre, aparece un usuario habitual y le saludamos por su nombre, conocemos sus gustos, su momento vital en muchos casos, sabemos si tiene una dolencia, si ha aprobado una oposición, si se ha quedado viuda recientemente, si le pasa algo. Yo mismo ayer por la tarde recibí una llamada de una usuaria, me contó su problema por el cual no podía venir al club de lectura. Estuvimos hablando 10 minutos, más no podía porque en ese momento no tenía posibilidad para atenderla más, pero claro, te cuentan sus cosas y creo que es en ese momento en el que te das cuenta de que nos interesamos, nuestro interés es genuino y en muchos casos somos, ahora hablabas de la soledad no deseada, somos a lo mejor la única persona que genuinamente se ha interesado ese día al preguntar qué tal estás y cómo estás, etcétera, por ella, ¿no? Y por su estado anímico, si le pasa algo. Y si por algún casual faltan a la biblioteca, también pasa, ¿no? Que vuelven a lo mejor después tras un periodo de ausencia y le preguntas qué ha pasado, qué tal estás, lo hablamos, ¿no? Y para muchas personas que sufren esa soledad no deseada, pues creo que seremos de mucha importancia, ¿no? En la biblioteca, de tal manera que sí, somos comunidad, somos esas personas que ellas forman parte de la mía y yo soy parte de la suya, y me parece que bueno, que creo que es un ejemplo para ponerlo sobre la mesa de la labor, en este caso, que hacemos en los centros cívicos. He puesto el ejemplo de biblioteca, pero puedo hablar por el resto de mis compañeros, seguro. Estoy completamente de acuerdo, Fernando. En Inglaterra he leído que han establecido en una cadena de supermercados, en las cajas, una de ellas es de forma obligatoria, tiene que ser una caja lenta, que es una caja generalmente destinada a las personas mayores en las que se te atiende de forma más lenta porque se te da conversación. Esto se ha hecho, se supone, para paliar algo que en Inglaterra ya han visto, que es una epidemia, que es la soledad no deseada, que está arreciando más fuertemente que nunca, y de alguna forma pues así se atenúan sus efectos, hablando un poco con personas que a lo mejor no tienen una conversación con nadie en todo el día. Y yo eso lo celebro, pero claro, al final nos estamos dando cuenta de que es el mercado el que tiene que suministrarnos esos lazos comunitarios a los que hemos renunciado. Claro, menos da una piedra, ¿no? Pero claro, al final es un poco triste. Yo puedo hablar de un caso personal mío. Yo vivo en Madrid, en un barrio, de esto que sigue siendo barrio, vida de barrio, y tengo un mercado de abastos al lado. Pero, por cuestiones de horario, en ocasiones cuando tengo que hacer la compra, no llego cuando está abierto. Entonces voy a unos grandes, una gran cadena de supermercados que tengo al lado. Y aquí que hace unos meses, cuando fui, me urgieron los trabajadores a que no fuera a las cajas, sino que me dirigiera, sobre texto de que era mucho más rápido y que iba a ser mucho más cómodo para mí, a las cajas de autocobro. Es decir, que no fuera donde estaban los cajeros o las cajeras, porque generalmente son más mujeres que hombres, sino que fueron las máquinas en las que yo, de forma muy cómoda, iba a pasar el código de barras, etcétera, y me atendía yo solo. Bueno, pues que eso me parece el colmo de la soledad. No he vuelto, me he obligado a no volver porque me irrita profundamente, entre otras cosas porque sé que es una estrategia para abaratar costes y porque cuando todo el mundo se acostumbre a las cajas de autocobro, evidentemente despedirán a los cajeros. Y tiene gracia, Luis ha hablado de que se cumplen 5 años del confinamiento. Todos recordaréis que hace 5 años, hace 4 años, todos hablábamos de las cosas que habíamos descubierto durante el confinamiento. Entre otras cosas se nos decía, con una retórica muy almibarada y muy bonita, pero falsa a todas luces, que habíamos descubierto que había algunos empleos menores, supuestamente menores, que habíamos pasado por alto, que mirábamos un poco por encima del hombro y que ahora de repente eran importantísimos, ¿no? Recordadlo, en los peores momentos de la pandemia se decía que no solo eran héroes las personas, los sanitarios y demás, sino también, por ejemplo, los cajeros y las cajeras, que tenían que estar tratando de cara al público y que de alguna forma habían resistido y habían sido muy valientes. Bueno, pues evidentemente eso se ha olvidado, como se han olvidado tantas cosas, y ahora estamos viendo que los están trocando por frías cajas de autocobro, porque evidentemente tener una máquina es mucho más barato que estar pagando 1, 2 o 3 sueldos, con lo cual yo me niego a ir ahí. No sé si eso es hacer comunidad, pero por lo menos eso lleva un cierto desacato, por lo menos es negarse
a que ya lleguemos a un punto en el que cuando tengas que hacer la compra tengas que hablar con una máquina y te diga su tabaco gracias, ¿no? Por ejemplo, yo también me niego, esto parece una tontería, parece una cosa muy heroica cuando me dirás tú, son elecciones de mercado, vaya heroicidad. Yo, por ejemplo, entre algunos amigos gusta mucho esto de ir a una gran cadena de cafeterías en las que ponen el café con tu nombre escrito y luego te llaman por megafonía. Yo prefiero ir a un bar que está asqueroso y que, con perdón, tenga cucarachas por las raíces y que el camarero miente mi madre y me mire con cara de malas pulgas. Prefiero que sea así, pero que por lo menos me mire a los ojos, a tener que ir a una gran cadena de cafeterías que digan mi nombre por megafonía y que me lo dé prácticamente una máquina. ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé si eso es luchar por mantener los lazos comunitarios, pero por lo menos es luchar por mantener un mínimo de humanidad. Me gustaría sacar otro tema, Jorge, que bueno, lo has comentado un poco de soslayo, que es el tema de los jóvenes. A veces sueles comentar un poema de Rilke que a mí me llama la atención, que me parece muy sonoro, quizá en relación, no sé si lo pones en relación a los jóvenes como para llamar la atención, como un toque de atención. Señalas: quien no tiene casa ya no la construirá. Creo que te quieres referir un poco a esa llamada de atención sobre las dificultades que hay en la juventud ahora, sobre esa dificultad de emancipación, es decir, de poder acceder a una vivienda, de poder acceder a un empleo digno, es decir, de construir, si son mimbres realmente estos adecuados para construir una vida, como lo denominas, una vida buena, una vida, un proyecto de vida estable. Eso por un lado, en el aspecto más material, digamos, pero también en el aspecto simbólico se suele llamar mucho la atención entre dos categorías que se le establecen a los jóvenes. Por un lado se dice que los jóvenes se les acusa de generación de cristal, por otro lado se dice que es una generación apática, son compatibles ambas formas. Y ya hilando un poco con estos dos aspectos, el tema de la socialización es virtual, es verdad que lo has comentado antes, tiene un peso cada vez mayor. Y mencionas muchísimo también la relación con la atención, es decir, si hemos perdido la atención. Algunos filósofos como Gregorio Luri hablan de la atención como la nueva inteligencia, y hemos perdido esta, y no solamente en este caso a los jóvenes, creo que en general todos, es decir, que hemos perdido la concentración, nos dispersamos muchísimo. Comentaros, valoraros estos aspectos. Sí, Luis, yo coincido contigo en que efectivamente esa crítica que se hace a los más jóvenes de forma simultánea es por lo menos contradictoria, porque se les acusa de una cosa y de la contraria. En efecto, se les acusa de ser hipersensibles, hiperestésicos, superferolíticos, de estar siempre, digamos, con una sensibilidad al mínimo roce, y luego al mismo tiempo se les acusa de lo contrario, ¿no? De ser apáticos, de ser insensibles, de ser pasotas, etcétera, etcétera. Hombre, pueden ser una cosa o pueden ser la contraria, pero las dos difícilmente, ¿no? Y yo creo que además los jóvenes, tan vituperados y tan difamados, nos han dado algunos ejemplos. Sin ir más lejos, con la Riada de Valencia demostraron que los jóvenes son capaces de sacrificarse por los demás y de actuar de forma altruista y de forma heroica y de dar un ejemplo a las generaciones que les han precedido, ¿no? Entonces yo creo que al final con los jóvenes hay que tener muy presente que, entre otras cosas, quienes ahora son jóvenes, quienes ahora están en la veintena, son personas que se han criado a los pechos de dos crisis consecutivas, de la gran recesión y de la crisis de la pandemia, y que eso de alguna forma hace mella. Y entre otras cosas, hemos hablado del miedo al futuro. Es una generación a la que se ha criado todo el tiempo bajo la especie de que no hay futuro, de que por mucho que se esfuercen no van a tener un futuro y de que van a vivir peor que sus padres, etcétera, etcétera. Y eso genera un desaliento que, entre otras cosas, explica que, oye, cuando ahora se habla de la ética del trabajo, pues, o de la ética del esfuerzo, cuesta tanto defenderlo, porque efectivamente si tú estás reconociendo que el ascensor social se ha parado, que la meritocracia no siempre funciona, que por muchas horas que tú eches, muchas horas extra eches en la oficina, luego al final tampoco vas a tener un contrato de trabajo estable, que antes sí pensábamos que el contrato temporal era una especie de chalupa que te llevaba al final a un puerto, que era el contrato indefinido, y que entonces podías montar una especie de proyecto a largo plazo de vida. Ahora ya ni siquiera es así. Ahora se está condenando a los jóvenes, y no tan jóvenes, a una precariedad constante, a una especie de situación de interinidad en la que todo es adventicio, en la que nada se mantiene de forma estable. Sí, es muy difícil edificar una vida buena. Cuando se dice, sin ir más lejos, que hoy la juventud se alarga tanto, se suele soslayar la cuestión económica. Es decir, que ahora haya tantos jóvenes de 40 o de 50 años tiene mucho que ver con que hay muchos jóvenes de 40 o de 50 años que están haciendo cosas que le corresponde a lo que antes hacían los jóvenes de 20. Es decir, si con 45 años tú estás compartiendo habitación o estás compartiendo casa
porque el mercado de la vivienda se ha vuelto absolutamente imposible, es normal y es lógico y es esperable que esa juventud y esa puerilidad y esa inmadurez se vaya alargando hasta el infinito, ¿no? Entonces, claro, al final que esto se pase por alto y se quede solo en la anécdota. Hace unos meses una célebre tertuliana decía que los jóvenes no se emancipaban porque preferían gastarse las perras en el Netflix y en el festival de verano. Y nos ha dado cuenta de que precisamente el Netflix, por así decirlo, el festival de verano son válvulas de escape que impiden que todo esto estalle por los aires y que es preferible que existan el Netflix y el festival de verano antes de que esto se vaya de madre, ¿no? Entonces, bueno, yo, por limitarnos a la cuestión de la socialización virtual y demás, como digo, no soy muy amigo de las jeremiadas ni tampoco quiero caer en esta retórica antipantallas, pero donde los hechos están, huelga contarlos. Hay un informe, un paper, un artículo académico que publicó el psicólogo Jonathan Haidt, que publicó hace un par de años, y que establece unos hechos que hablan por sí solos. Dice, a partir de 2010, la salud mental de los más jóvenes se desploma de forma absolutamente dramática. ¿Qué sucedió en 2010? Bueno, pues en 2010 sucedieron dos cosas. Por un lado, apareció Instagram. Por otro lado, apareció el iPhone 4, que es el primer smartphone que tiene la cámara frontal que utilizamos para los selfies. De alguna forma, aunque correlación no es causalidad, de alguna forma hay una relación entre el auge de las redes sociales y nuestra figura virtual cada vez más importante y el desplome de la salud mental de los más jóvenes y los más vulnerables. ¿Quiere decir esto que las redes sociales son las únicas responsables de la vulnerabilidad de nuestros jóvenes? Pues seguramente no, evidentemente no, pero que algo tienen que ver, sin duda es así. Que la presencialidad haya ido menguando y su socialización sea esencialmente virtual, hombre, evidentemente tiene un peso importante, y pasarlo por alto me parecería caer en una ingenuidad absolutamente bárbara. Respecto a la atención, yo creo que es evidente que la atención ha menguado, pero también tendremos que decir una cosa. Cada vez que criticamos que ha menguado la atención entre los jóvenes, que son incapaces de concentrarse, habría que recordar aquello que dice el refrán, ¿no? Honra merece quien a lo suyo se parece. ¿Acaso los papás están menos enganchados a las pantallas que los hijos? Quiero decir, yo tengo amigos que me están diciendo que los episodios de 20 minutos de la serie se les hace largos y que tienen que verlos a 2x, para quien no lo sepa, es al doble de velocidad, porque no aguantan, no mantienen la atención durante 20 minutos. Si tú no mantienes la atención en una serie de Netflix, que es todo estímulos, durante 20 minutos, entonces no te vamos a pedir que te leas el Quijote. Pero no solo eso, es que la atención es uno de los rasgos de la inteligencia. Es que si tú no consigues mantener la atención, entre otras cosas, porque durante unos cuantos años se nos ha insistido en que la multitarea era beneficiosa. Se nos ha dicho que si atendíamos a estímulos simultáneos íbamos a ser más productivos, lo cual es una mentira. Se ha demostrado que eso no es así. Voy a citar, y prometo que va a ser por última vez, o por penúltima, un libro que me gusta mucho, salió hace unos meses, que se llama El valor de la atención, de Johann Hari. Johann Hari dice que cuando hacemos cosas simultáneas que nos exigen un cierto razonamiento analítico, somos mucho menos productivos y pensamos de forma mucho menos clara. Él dice, una cosa que puede parecer un poco llamativa, es una butad, pero él dice, si tú estás trabajando en la oficina con un gráfico de Excel y al mismo tiempo estás mirando el WhatsApp en el móvil, tu capacidad de discernimiento analítico desciende mucho más que si estuvieras ingiriendo cannabis. Es decir, que es preferible que en la oficina te fumes un porro, no te estoy diciendo que lo hagas, a que estés con el WhatsApp abierto. Porque esa simultaneidad de estímulos hace que pierdas comba. Bueno, esto puede parecer de sentido común, pero hay que recordarlo y hay que decirlo. Entonces, al final, nuestra atención ha ido menguando. Y hay que recordar una cosa, por obvio que sea, la atención siempre es limitada, no se puede atender ilimitadamente. Y cuando se critica que los jóvenes de ahora no atienden, hay que tener en cuenta que esa atención siempre es limitada. Y si es un bien escaso, es un bien valioso. Y eso explica que las grandes tecnológicas se la estén disputando encarnizadamente, nuestra atención. Entonces, bueno, yo creo que al final, pues convendría quizá limitarnos y saber que no podemos atender a todo y aprender. Sócrates lo llamaba encrateia. La encrateia podría traducirse como autogobierno, como autodominio, no sé muy bien cómo llamarlo, como gobierno de uno mismo, aprender a dominarnos. Es decir, no ceder a todos los estímulos que nos ponen por delante. Eso aplica a las pantallas y aplica a unas cuantas cosas, pero en cualquier caso explica la lengua de la atención. Según el diccionario, ¿qué significa ser atento? Significa ser atento, o sea, ser atento significa ser considerado. Si tú eres atento con una persona, estás mostrando un miramiento,
Es decir, que de alguna forma ser atento significa mostrar la mejor parte de ti. Entonces, claro, cuando tú eres atento a una persona significa que le estás dedicando toda tu atención. Es decir, que si estás con una persona y estás siendo considerado con esa persona, no estás mirando el móvil a la vez. Y esto no se trata, por cierto, de ningún tipo de sermoneo moralizante. Yo creo que es una cuestión estética. Seguramente dentro de unos años, estar comiendo con alguien con el teléfono encima de la mesa nos parece una cosa tan grosera y tan descortés y tan desagradable, pues como hace 20 años cuando ibas a la consulta del médico y el médico estaba fumando. Pues hoy nos parece una cosa absolutamente enloquecida, en su momento era una cosa normal, ¿no? Bueno, signo de los tiempos. Entonces yo creo que al final, cuando hablamos de atención, pues quizá lo que tenemos que hacer es tratar de ser atentos con todo lo que eso supone. Permitidme aludir, en fin, a las viejas expresiones de siempre. En español decimos prestar atención. Cuando tú prestas atención, cuando tú prestas algo, ¿por qué lo prestas? Porque esperas que te venga devuelto con intereses. Tú prestas tu atención, como los sufridos asistentes que me están prestando la suya, porque esperan, pues no sé muy bien obtener qué, quizá algo de instrucción o quizá algo de entretenimiento, pero obtener algo, es decir, que no sea perder el tiempo. Los ingleses, en cambio, no dicen prestar atención, dicen to pay attention, pagar por la atención. Si tú pagas por la atención, es que es algo valioso. Entonces, si la atención es algo valioso, pues yo no lo dilapidaría en estímulos estúpidos o en estos reels de Instagram y de las redes sociales que hacen que se te pasen las horas. Esto es una prueba que un amigo que es profesor ha hecho con sus alumnos y yo os recomiendo que hagáis con vuestros hijos si tenéis hijos adolescentes. Si sabéis que el día anterior han estado 3-4 horas mirando las pantallas, preguntadle en qué consistía uno solo de los vídeos que vieron el día anterior. Este amigo que es profesor lo hizo con sus alumnos y ninguno era capaz de recordar un solo vídeo. Bueno, esa es la mejor forma de ver que precisamente esta tentativa de hacer cosas mientras el tiempo se nos escurre entre los dedos es la mejor forma de no hacer nada significativo. Bueno. Están prestando muchísima atención a tus palabras. Te tengo que decir, como bibliotecario, que está muy bien que des referencia bibliográfica. No sé por qué pides perdón, está súper bien. Todas las que quieras, que hagamos una biblioteca estupenda. Bueno, otra de las cualidades de la comunidad es el compromiso, ¿no? Donde hay personas comprometidas, ya no con una causa concreta, sino con un principio, con un fin compartidos, sí que podemos hablar de comunidad. En el libro de la banalidad del bien, hablas de ilusión comunitaria en esos momentos de intensidad política, como por ejemplo sucedió en el 15M, o emocional, como la celebración de un mundial, o crítica, como en la época del COVID, y es que la comunidad requiere de permanencia, no de esa efervescencia revolucionaria que sucede en esas situaciones. En nuestro club de lectura virtual, tenemos clubes de lectura presenciales, pero en el club virtual, que precisamente esta temporada tenemos como hilo conductor los lazos comunitarios, y cuyo lema es Nadie es una isla, están leyendo este mes 2 artículos tuyos. Uno de ellos nos sirve para reflexionar y poner en común ideas sobre el tema central de esta conferencia. Es el de Solo el pueblo salva al pueblo, que lo publicaste en The Objective, lo podéis buscar en internet, y en él comparabas la inacción de las administraciones con la acción que antes la has comentado de la ciudadanía, en especial de los jóvenes, ante la catástrofe de la Dana. Decías en el artículo: creíamos destejido el lazo comunitario y entonces aparecieron como en una ensoñación cáfilas de valencianos camino de Paiporta. ¿Ensoñación o más bien el despertar de un largo sueño? Y posteriormente aseguras que la comunidad nunca muere, mencionando que el pueblo es eterno y recordando las citas de Ortega y de Machado, que señalan al pueblo español como lo mejor de nuestro país. Mis preguntas son: si la comunidad requiere compromiso, ¿la reacción a la Dana sería también una ilusión? ¿Por qué la comunidad precisa de un periodo de latencia en letargo? ¿Por qué surge su acción como reacción? ¿Es un compromiso insostenible? ¿Y son los servicios públicos, tal y como sugieres en el artículo, la encarnación de esa comunidad permanente en el tiempo? Caray, qué buenas preguntas, Fernando, ¿eh? No sé si voy a estar a la altura de estas preguntas tan buenas. Sí, lo que yo decía en la banalidad del bien acerca de esa ilusión comunitaria, esos momentos de efervescencia, tiene que ver con eso que se ha venido a llamar la economía de la reacción. Parece que de un tiempo a esta parte se nos exige, sobre todo desde la industria del llamado, la famosa industria del infoentretenimiento, que ya no es exactamente
bueno, pues ni telediarios, ni información, ni comunicación, sino una cosa entre medias que tiene más de espectáculo que de información y que en cualquier caso nos está constantemente conminando a que nos indignemos, a que nos enervemos, a que nos emocionemos, a que nos levantemos, pero en cualquier caso que nunca nos mantengamos impasibles. Realmente es intolerable que uno se encoja de hombros ante la actualidad y de hecho eso tiene mucho que ver con el juego del posiciónese. Constantemente nos preguntan cuál es nuestra opinión y dónde nos posicionamos sobre tal o cual problema de la actualidad política, que en principio es muy importante, pero eso sí, pasan 2 o 3 días y ya nadie se acuerda de él. Si tú te coges de hombros, si tú reconoces que no tienes ni idea, quedas fatal, porque quedas de lo peor que se puede quedar, que es el famoso idiotes. Eres el apolítico, eres alguien que no se ocupa de las cuestiones comunitarias. No me ocupo precisamente porque no tengo una opinión formada y entre otras cosas porque no creo que la función del ciudadano sea reaccionar a todo lo que está sucediendo. Al final, cuando al ciudadano se le obliga a reaccionar a todo, se le quita de su papel como ciudadano y se le convierte en una especie de coro griego que tiene que estar constantemente tirándose de los pelos, abriéndose la camisa y espaventando. Yo creo que eso no es precisamente. Creo que la comunidad, tienes mucha razón, Fernando, generalmente está en un estado de latencia y en algunos momentos brota. Después de la Dana de Valencia yo tenía que presentar este libro que salió en octubre, Los extrañados, y tuve bastantes dudas porque, bueno, hablando con el editor yo le decía, no sé si después de la tragedia que ha sucedido tiene sentido que mantengamos la presentación en Valencia, la tenemos en varias ciudades, pero yo no sabía si los valencianos, mi mujer es valenciana, tengo muchos lazos con la ciudad, yo no sabía si iban a estar con un ánimo suficiente como para ponerse a hablar de libros con lo que tenían encima, ¿no? Y el editor me dijo que sí, porque al fin y al cabo la vida sigue y que generalmente en estas circunstancias tan impruebas todo lo que sea escapismos y pensar en otras cosas a la gente le viene bien. O sea, como fuera, hicimos la presentación, vino mucha gente joven, algunos habían estado y todavía en ese momento estaban acudiendo a Paiporta y demás en los pueblos de la zona con palas y con los portones, y yo les pregunté, aprovechando que estábamos ahí, si creían que había resurgido la comunidad. Acaba de publicar yo el libro este artículo, de Solo el pueblo sabe del pueblo, y les pregunté si estaban de acuerdo conmigo o si pensaban que no. Y hubo uno de los asistentes, un chico de 20, 22 años, que me dijo que él creía que no, porque esto respondía a una cuestión de necesidad, a una cuestión de urgencia, y que la comunidad, si surge por una cuestión de urgencia, tan pronto como aparece, se va. Bueno, eso es lo que me dijo este chico. Yo no sé si tiene razón o no, pero él me decía que después de esto volveríamos a las andadas, volveríamos al aislamiento, volveríamos a la anomia y volveríamos a no saludar al vecino cuando nos lo encontráramos en el descansillo, es decir, que no volvía a la comunidad. Yo la verdad es que, Fernando, no sé qué pensar. No sé si la comunidad vuelve en momentos puntuales y generalmente se mantiene en estado de latencia, o quizá el signo de la comunidad es precisamente no hacer demasiados alardes y no hacer demasiadas apariencias. No lo tengo claro, pero en cualquier caso sí que la comunidad tiene una relación ineludible con el compromiso. Por supuesto que sí. Bueno, si os parece, vamos a hacer ya un turno de preguntas del público, intervenciones del público. Tenemos por ahí el micro, así que quien quiera, animaros. levanta la mano. Y por aquí. seguro que tenéis muchas dudas y preguntas para hacerle a Jorge. Creo que se trata de romper el hielo, luego Eso, seguro que nos falta tiempo. Ahí tenemos una. Hola Jorge y a vosotros dos también, me ha encantado tanto la presentación que habéis hecho de Jorge como todo lo que he escuchado. Habéis hablado de los jóvenes y yo incluso antes de venir ya tenía una pregunta. Como madre de 3 hijos que afortunadamente son responsables y tienen las cabezas amuebladas, pero, y bueno, también por mi profesión, que también trabajo con jóvenes, con niños, hay algo que me gustaría, si me puedes decir, ¿qué consejo puedo dar para que los jóvenes tengan o quieran tener ese sentido de comunidad? Yo ya tengo una edad y todos los que estamos aquí tenemos una edad que yo creo que sí que hemos vivido esa comunidad en nuestra niñez. Yo he vivido el que los vecinos vinieran a mi casa en Navidades, yo fuera, quiero decir, yo he vivido eso y lo que te pedía era qué consejo yo puedo dar a los jóvenes para que ellos sientan esa necesidad o ese querer volver o tener comunidad, ese arraigo, pero sin caer en ese tópico que yo utilizo
y que ya es un rollo para los niños o para los jóvenes, y digo niños ya con tristeza porque también para los niños, de recurrir a ese tópico de las pantallas, el móvil, los micrófonos, de estar escuchando música. ¿Cómo darles un consejo sin mencionar eso? Porque yo siempre menciono eso al final. Muchas gracias. No, gracias a ti. Yo creo que al final no hay que darles un consejo porque me da la sensación de que está saliendo de ellos de forma espontánea, precisamente que el ser humano sea un animal comunitario, hace que al final, antes o después, la comunidad termina aflorando y la querencia empieza a manifestarse. Al parecer, yo esto, en fin, lo he estado leyendo, no sé si es una cosa generalizada, pero decían que había un cierto hartazgo entre los veinteañeros de ahora de la famosa tinderización, que de alguna forma los más jóvenes estaban cansando de los checks virtuales, no por el hecho de que sean virtuales, porque el problema no está en las pantallas, sino precisamente por la liquidez, en el sentido de Bauman, ¿no?, de relaciones líquidas, de la liquidez de esas relaciones esporádicas que nunca son significativas y que de alguna forma demandaban relaciones más fuertes. Y eso es un problema porque generalmente cuando el péndulo se mueve hacia una esquina, luego vuelve con igual virulencia a la otra esquina. Entonces se comentaba que los jóvenes de ahora echaban de menos el amor romántico. Yo nada tengo en contra del amor romántico, pero hay que reconocer que tradicionalmente el amor romántico llevaba una serie de adherencias pegadas que no eran de todo recomendables, como puede ser la cosificación, los celos, la pertenencia, etcétera, etcétera. Entonces, quizá precisamente después de un tiempo en el que se ha generalizado esta idea de que lo que conviene es no atarse, y no solo en las relaciones de pareja, sino también en las amistades, en las relaciones familiares, etcétera, etcétera, que lo importante es volar libre y que no haya nada que te aferre, etcétera, etcétera, pues de alguna forma, al final lo que estamos haciendo es sembrando ese pendulazo que antes o después va a llegar. Y yo creo que ahora mismo los jóvenes están ya empezando a plantearse que quizá ese modelo tan desarraigado no es una forma de vida, con lo cual yo te diría que seguramente no vas a tener que decirles nada porque va a salir de ellos. Sí, es verdad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches y muchas gracias por lo interesante que ha sido esta charla tan cercana, además, con tantísimas sugerencias y tantas reflexiones para madurar y para seguir dándole vueltas. Yo me he quedado un poco enganchada con el tema del miedo, de que el miedo es algo que no ayuda a construir comunidad, sino todo lo contrario, que ese miedo a veces se nos inocula porque se nos maneja mejor. Y personalmente, pues tengo una preocupación que creo que compartirán muchas personas que están aquí, que es el miedo a los otros, el miedo a las otras personas, el miedo a personas que están en nuestra misma sociedad, pero que tenemos ante ellas recelos, inseguridad, creemos que atentan contra nuestra cultura, que van a llegar a dominarnos. Bueno, todas las personas sabéis a lo que me refiero. Y yo creo que eso sí que influye en que no se construya comunidad. Y eso entorpece, en definitiva. Entonces, bueno, pues yo quería preguntarte si nos puedes dar algunas pautas sobre cómo caminar hacia la desaparición de ese miedo, en pro de construir esa comunidad y de recuperar esa comunidad. Me parece algo importante. Gracias. Gracias a ti. Bueno, yo es que me pregunto, ¿hace cuánto tiempo que no oímos a los políticos hablar de proyectos de futuro? Porque yo creo que eso es muy revelador. O sea, los políticos de un signo y de otro tienen la cabeza vuelta al pasado. Y yo creo que eso, entre otras cosas, muestra que ni siquiera somos capaces, no tanto de prometer un futuro halagüeño, sino siquiera vislumbrarlo. Cunde el miedo y yo creo que cunde la angustia. Y es curioso que la palabra angustia, originalmente, tiene una relación con angostura. La angustia y la angostura tienen relación por una sencilla razón, porque cuando uno siente angustia, su visión experimenta lo que los conductores llaman el efecto túnel, es decir, que de alguna forma tienes una visión mucho más angosta, como si fueras un burro con anteojeras, y solo puedes ver lo que tienes inmediatamente delante, pero no puedes mirar más allá, no puedes proyectarte en el futuro y no puedes proyectarte hacia lo que tienes alrededor. La persona angustiada, precisamente, es la persona, hemos dicho antes lo del cinturón de hierro de Arendt, la persona que sufre miedo no puede hacer comunidad, está precisamente aislada, y precisamente una comunidad que está atenazada por el miedo siempre va a mirar a los otros con un cierto resquemor. Hay un bestseller de hace un siglo,
cuyas consecuencias no fueron del todo buenas, que es la decadencia de Occidente de Spengler. Se supone que la decadencia de Occidente influyó, entre otras cosas, en 10 años después el auge del nazismo, etcétera, etcétera, aunque en absoluto era un libro de nazi ni nada por el estilo. En cualquier caso, Spengler decía una cosa muy interesante, una idea que no era suya, sino que era idea de un antropólogo muy anterior, Frobenius, y decía que había, por así decirlo, dos fuerzas que dominaban en todas las comunidades. Yo estoy de acuerdo con esa idea. Decía que había, cuando hay vacas gordas, cuando las cosas vienen bien, cuando hay nuevos aires, cuando la economía prospera, generalmente hay lo que él llamaba el sentimiento de lejanía. Él lo llamaba con una palabra un poco más fea, filobatía, pero era el sentimiento de lejanía. Los momentos en los que todo va bien, generalmente hay mayor ansia por conocer aquello que está fuera de nuestro propio pedujal, por conocer otras culturas, cunden más los valores cosmopolitas, generalmente somos todos mucho más abiertos, etcétera, etcétera. Pero decía, igual que en los momentos de bonanza cunde eso, cuando pintan bastos, nos vamos al extremo contrario, que él llama ognofilia y que también se puede llamar sentimiento de cueva. Y es precisamente que nos refugiamos, de nuevo la querencia, nos acerenciamos, nos refugiamos en esa cueva que nos ofrece amparo. Y esa cueva puede ser una comunidad cívica que no haga daño a nadie, pero no siempre es así. Generalmente son comunidades cerradas, excluyentes, en que la persona que viene de fuera nos da miedo y a la que se le reserva generalmente una actitud defensiva. Entonces, precisamente, una cultura en la que cunde el miedo y una cultura que se siente amenazada siempre va a ser agresiva con los que vienen de fuera. Sin duda es así. Entonces, bueno, eso convendría, yo creo que tenerlo en cuenta, creo que esa idea es correcta y convendría tenerlo en cuenta precisamente como un movimiento pendular para matizarlo. Tener en cuenta que precisamente no hay nada que haga que una sociedad sea más dominable y que sea más manipulable que el miedo, y que precisamente si desde los tiempos de Hobbes, de inicios del 1600 o mediados del 1600 se habla de que el miedo es la mejor forma de gobernar la sociedad, pues tengámoslo muy presente. ¿A quién le interesa esto? El otro día me entrevistaron en La Rosa de los Vientos, el programa este de Onda Cero, y me preguntaban si nos habíamos portado muy bien como sociedad durante el confinamiento. Volvemos ahora que se cumple el lustro, etcétera, etcétera. Yo no tengo idea de si nos portamos bien o nos portamos mal, pero generalmente hicimos lo que hicimos, es decir, obedecimos, cumplimos aquello que se nos exigía, generalmente movidos por el miedo. Es decir, yo no me ponía la mascarilla cuando salía a la calle movido por un compromiso cívico, lo hacía porque tenía miedo, y yo creo que los vecinos igual. Y tener en cuenta que el miedo anula toda acción libre, es decir, que los ciudadanos están obedeciendo como si fueran niños, creo que debería movernos a una reflexión que constantemente se nos esté induciendo un tipo de conducta por medio del miedo, significa que no estamos actuando de forma libre. Hay tiempo para otra pregunta. Mira, ya que hablas de miedo y nos has aportado tanto de comunidad, yo te quería preguntar, igual que ella habla de un miedo más en grande, te quiero decir, ahora tenemos un movimiento nacional e internacional, una situación tensa, un miedo más a nuestra propia comunidad. Porque antes decías, pues, mira, esta persona se fue una semana al pueblo y se empezó a dar cuenta de que, pues eso, le estaban fiscalizando, le espiaban, porque claro, meternos en una comunidad puede ser que implique ceder ciertas cosas. ¿Tú crees que ese miedo a ceder parte de tu intimidad, a prestar esa atención y ese tiempo, a que te quiten el tiempo, entre comillas, puede estar influyendo en la sociedad actual, en ese individualismo en el que tenemos? Pero que también desde el miedo, te quiero decir, a que no nos controlen, a qué tal, cuando en realidad sí somos controlados a través de otro tipo de recursos como pueden ser las pantallas. Pues sí, creo que tienes toda la razón. Suscribo punto por punto lo que has dicho, es así. Mi respuesta por fuerza va a ser decepcionante porque estoy de acuerdo, o sea, creo que es muy sugerente lo que comentas. Yo creo que al final tratamos de resguardar esta individualidad más o menos impermeabilizada, no queremos que nadie la contravenga, y eso rompe un poco con nuestra condición comunitaria. Sí, es así. Y no sé muy bien qué más decirte. Necesitaría reflexionarlo. Tendría que dar unas cuantas vueltas. ¿Qué solución se te ocurre en el contexto cercano? Se lo tiene que pensar. Sí. Eso está bien. Sí, la verdad es que sí, no puedo decirte ahora algo, ¿eh? Tendría que dar una vuelta. Lo que pasa es que yo creo que me has dado una idea que me va a permitir luego hincar la pluma, o sea que te lo agradezco. Porque, sí. En unos meses creo que tendré la respuesta. Verlo sobre blanco.
podría dar tiempo a una última pregunta, o si no lo... Sí, mira, sí que hay una. ¿Ya la última pregunta? La última pregunta. Hola, mira, digo, ¿cómo podemos revertir esta situación en la que vivimos en una sociedad en que estamos totalmente manipulados a todos los niveles? Nos estamos cargando la educación, nos estamos cargando la sanidad, porque todo es online. ¿Cómo podemos revertirlo? Yo, desde luego, vamos, en la medida en lo que puedo, acudo a todo presencialmente porque no me gusta nada Internet. Y bueno, tú explicabas precisamente que no has vuelto a acudir a un supermercado cuando te han insinuado que vayas a una caja que no tiene y que te atiendas, te autoatiendas. Pues bueno, a mí me pasa con la sanidad. O sea, te encuentras con unas cosas que vamos, que yo antes podía ir al médico si lo necesitaba y me daban cita para el día siguiente, y ahora me tengo que fastidiar y a lo mejor me dan cita para dentro de 15 días o de un mes. O sea, he tenido mis encontronazos con mi doctora de medicina general, y gracias a que he tenido un encontronazo fuerte con ella, pues igual ahora las cosas han cambiado un poco, pero a ver, ¿cómo individualmente podemos revertir esta situación? Y que no sea todo por internet. No lo sé. Porque es que yo soy, vamos, una defensora a ultranza de las relaciones personales, a todos los niveles. Por supuesto, es que eso es determinante, volver a la presencialidad. Yo te diría que quizá la mayor forma de desacato sea detenerse y sea pararse ante esta carnavalada constante, ¿no? Hay una figura que a mí me gusta. En los manuscritos medievales, para escribir algunos argumentos, generalmente se escribían a la contra, cumpliendo este tópico de que pensar es pensar contra alguien. Y hay una figura en los textos medievales que se llama necio, como el estúpido, que viene de ne-skio, o sea, el carente de ciencia. ¿Por qué se hacía esto? Porque muchas veces cuando tú escribes, y yo esto a mí me pasa totalmente, cuando quieres surgir una reflexión es más fácil decir no tanto lo que piensas como lo que no piensas, como lo que te parece mal. Bueno, digo todo esto porque mi libro Agitación sobre el mal de la impaciencia lo escribí lanzando los dardos contra una figura que me inventé, que era el Homo agitatus. Y el Homo agitatus soy yo. Es decir, es una crítica incruenta porque me meto conmigo mismo y con tantos de mis coetáneos que tienen esos rasgos. Y esos rasgos son la obligación de rendir siempre y no rendirse nunca, de estar siempre haciendo cosas, de ser como conejitos de Duracell. Entonces, precisamente en una carnavalada constante, en una sociedad que nos obliga a la hiperproductividad y estar todo el tiempo haciendo cosas simultáneas que sin embargo no son significativas, no hay mayor muestra de desacato que efectivamente detenerse a pensar o detenerse a lo que sea, pero por lo menos parar. Yo cuando escribí ese libro citaba, por ponerme un poquito de perifollos y quedar así muy bonito, porque si citas la mitología siempre queda como muy profundo, en ese libro cité una figura mitológica muy terrible que es Ixión. Ixión era un hombre que estaba condenado en las entrañas del Tártaro, lo que sería, en fin, el infierno de los griegos, estaba condenado a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en una rueda ardiente. Pero en realidad, yo cuando pensaba en el Homo agitatus no pensaba en Ixión, pensaba en el hámster, en la ruedita. Y eso efectivamente es nuestro sino, estar constantemente como hámsters en la ruedita dando vueltas, con una diferencia. Yo creo que el hámster, a diferencia de nosotros, no piensa que cuanto más corre, más libre es, y nosotros en cambio sí. Entonces yo creo que quizá no haya otra muestra de desacato, siento que es una respuesta facilona, pero no se me ocurre otra, que efectivamente detenernos, pararnos. Si vemos que la sociedad nos lleva con un ritmo absolutamente enloquecido hacia un callejón sin salida, lo que tenemos que hacer es plantarnos. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a poner aquí ya el punto y final. Recogemos las reflexiones que nos deja este primer encuentro de centros cívicos y agradecemos por supuesto a Jorge que ha compartido su sabiduría y su conocimiento con todos nosotros. Esta tarde, por supuesto, gracias al público asistente que ha participado y que ha prestado su atención, como decía antes Jorge, y como decía Simone Weil, que la has mencionado antes, la atención es la forma más pura de generosidad. Me quedo con una de tantas frases que nos deja Jorge Freire, nuestro invitado, para cerrar esta maravillosa reflexión compartida que ha sido esta tarde sobre la comunidad. Estamos aquí juntos, comunidad, porque no nos bastamos ni nos sobramos solos, porque nos hace falta el concurso de la comunidad, como él dice, vivamos la comunidad para salir adelante y nada, muchas gracias por todo. Hasta la próxima.
Una cosa más, si queréis, Jorge va a estar un ratito aquí si tenéis algún libro para firmar, él os saca.